Hoy se habló, Moró habló de un cambio o de una sanción o de juicios políticos a instituciones judiciales y a la Corte Suprema, una reforma a la Corte, como si fuera el Poder Ejecutivo el que está por encima del resto de los poderes. Daniel Sapsay y Alejandro Fargosi están conectados y esa es la primera pregunta. ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de democracia están augurando este tipo de declaraciones como la de Moró? Buenas noches. Sapsay. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Bueno, estamos siempre más o menos en más de lo mismo. Es decir, en un pleno respeta la clara prohibición del artículo 109 de la Constitución que le prohíbe inmiscuirse en cuestiones judiciales, para hacer la síntesis. Todo lo contrario, permanentemente él trata ya sea de influir o de intervenir directamente. Y acá no olvidemos que lo que subyace no es reformar la justicia, es plasmar un plan de impunidad para lograr el salvataje de quien es la presidenta de la Nación en los hechos, la actual vicepresidente Cristina, su familia y sus adláteres. Ese es el verdadero motivo. Todo lo demás es hipocresía que quieren mejorar la justicia. Para mejorar la justicia lo primero que tienen que hacer es no meterse con ella, porque según la Constitución, las leyes que regulan son leyes, es decir, es una competencia del Congreso de la Nación, no del presidente de la República. Así que el presidente, si quiere dar institucionalidad, tiene que limitarse a ejercitar las incumbencias, la competencia que le reconoce la Constitución. Correcto. No meterse en los otros poderes, menos con la justicia, que la clave de bóveda para tener un Estado de Derecho es justicia independiente. Está claro. Está Alejandro Fargosi también conectado y la misma pregunta. Cuando hombres como Moró dicen que hay que hacer juicios políticos a algunas instituciones judiciales y reformar la Corte, así sin más, ¿no? Incluso dice que es por mayoría simple, ni siquiera por el acuerdo que se necesita para modificar la Corte. Alejandro Fargosi, ¿en qué piensa usted cuando escucha este tipo de declaraciones? La verdad que es desolador porque, como bien decía el doctor Sapsay, esto es una clase de instrucción cívica de tercer año del colegio que tenemos que de alguna manera volver a analizar porque personajes como Moró, como Cristina Kirchner, como Alberto Fernández nos hacen replantear la esencia misma del sistema constitucional. Lo que ellos quieren es una monarquía absoluta, y no lo digo en broma, lo digo muy en serio, una monarquía absoluta y hereditaria, por el simple motivo de que solo conciben la existencia del Poder Ejecutivo con una oficina al costado, que es el Congreso, y con empleados que son los miembros del Poder Judicial, cuando nuestro sistema y el de todo el mundo desarrollado es exactamente al revés, es exactamente inverso. Acá probablemente el punto más firme de la democracia tenga que ver con una justicia que nos proteja a los ciudadanos, que proteja al sistema constitucional de las locuras de estos dictadorzuelos que de vez en cuando aparecen por el voto de la gente. Bueno, así como aparecen por el voto de la gente, después son reemplazados por el voto de la gente. Es algo realmente enloquecedor lo que está pasando, pero bueno, se aproximan elecciones y se puede volver a la cordura. Federico Andajasi tiene una pregunta, entiendo primero para Daniel Sapsay. Sí, Sapsay, ¿cómo le va? Fargosi también lo saludo. ¿Qué tal? Bien. Hoy, bueno, justamente... Bien. Lo saludo también a Alejandro. Bueno. Que somos amigos. Bueno, saludados todos, le hago una pregunta entonces, doctor. Hoy precisamente el doctor Alejo Ramos Padilla fue designado al frente de un juzgado con competencia electoral a través de un decreto. En primer lugar le pregunto por este recurso del decreto y en segundo lugar, concretamente, si ustedes temen que pueda haber un fraude, digamos, electoral, habida cuenta de que es un juez que está completamente identificado con el gobierno. ¿Quién empieza? Pero en primer lugar, Sí, perdón. Sí, adelante, Sapsay, no sé quién iba a la pregunta. Adelante, Sapsay, sí. Perdón, Alejandro, no hay problema. De todos modos, el decreto es una mera formalidad. Acá el problema es que fue en el Consejo de la Magistratura que se lo designó. Viene del Consejo de la Magistratura. Es decir, se cumplieron con los pasos. Lamentablemente la oposición en el Consejo de la Magistratura no estuvo a la altura, valga la redundancia. Claro. Y después tuvo el acuerdo del Senado.
El acuerdo del Senado con una mayoría que se impone siempre, porque tiene una mayoría muy fuerte, el oficialismo, votaron 40 contra 26, casi todos los senadores de la oposición votaron en contra, hubo una muy buena presentación del senador Romero, que es del peronismo federal, pero que vota con Todo por el Cambio, donde dijo es un juez militante, es decir, no reúne las condiciones de un juez electoral, que tiene que tener como características la imparcialidad, la independencia, la ecuanimidad, porque ¿qué es lo que va a hacer él? Va a tener que dirimir los conflictos que se produzcan durante el proceso electoral, durante el escrutinio, las impugnaciones a candidaturas, o sea, es clave el rol de él. Si él va a favorecer a una parte, además él ha sido uno de los fundadores de Justicia Legítima. El Estatuto de Justicia Legítima dice que son militantes que tienen que defender ante todos la causa que es la ideología del kirchnerismo. Entonces, nada más alejado. Si puede haber un fraude, no sé si un fraude, pero sí alguien que cuando tenga que dirimir cuestiones tan importantes, no tengo duda que arbitrariamente se va a inclinar a favor del oficialismo. No tengo duda. Ahora, todo es apelable ante la Cámara Nacional Electoral, claro, que ha sido siempre un tribunal independiente. Claro que ahora se le ha sumado un juez tucumano, cuyo nombre no recuerdo, que como antecedente importante fue asesor jurídico del grupo Alperovich. Ajá. Así que no tengo ninguna fe como ese juez va a actuar, pero claro, es 1 sobre 3. Pero igual es preocupante. Claro. Esto es importante que la gente sepa. Sí, por eso lo abordamos, Sarzay. Y Fargosi, ¿usted cree que puede existir un fraude, digamos, aunque sea menor, con este tipo de jueces o no? Sí, absolutamente sí, además de estar de acuerdo un 100% con lo que decía Daniel. No solamente puede existir el fraude, sino que probablemente ocurra. Pero ¿por qué? Porque hay cierto tipo de personas que están, digamos, siendo nombradas jueces, que no creen una vez más, en el sistema constitucional que nos rige. Ellos creen que los jueces deben ser militantes, es decir, que los jueces, en lugar de ser imparciales y poner su ideología de lado, como lo demostró con una sabiduría inmensa Carmen Argibay, cuando estuvo en la Corte, que muchas veces decía, o varias veces en los fallos, dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero debo aplicar la ley. En lugar de eso, estos jueces creen que los cargos judiciales están para hacer política. Y es exactamente al revés de lo que dice la Constitución. Los jueces están para aplicar las leyes, les gusten o no les gusten. Lo que vamos a ver en los meses y en los años por venir va a ser muy duro. Y una vez más, estamos en manos de la Corte, que sería bueno que de una buena vez por todas se haga cargo de su inmensa responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque si la Corte tomase la decisión que creo debe tomar, y es declarar la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura como está organizado hoy por una ley de Cristina Kirchner, todo esto, con más o menos rapidez o con más o menos lentitud, según como lo veamos, todas estas designaciones de personas que no creen en el sistema, que son antisistema, terminarían siendo revocadas a través de juicios políticos con todas las garantías y demás. Claro. Pero ¿qué pasa? Es como que todo el sistema, como que todas las personas que tienen responsabilidad política en la Argentina, y cuando digo todas, digo todas, de los 3 poderes y de los que están en la oposición, es como que están haciendo tiempo. Es como que no se hacen cargo de que es un país que se está disolviendo, se está destruyendo. Nosotros en pocos años más no vamos a tener de qué acordarnos en la Argentina. Epa. Qué grave lo que dice. Sarzay, ¿usted cree que hay lugar para una reforma de la Corte, para una reforma judicial, incluso para una reforma constitucional? Digo, ¿están dadas las condiciones o no? ¿La Argentina todavía puede, digamos, frenar esa embestida? Bueno, en primer lugar, es una locura que se discuta una reforma judicial en un momento en que el país se viene abajo por resultas de la pandemia y del mal manejo de la pandemia por parte de quienes nos gobiernan. Uh-huh. Es el único legislativo del planeta donde se discute una reforma judicial. Somos rara avis. Ahora, la reforma judicial propiamente dicha, es decir, la ley denominada reforma judicial, que en realidad es una reforma de la justicia federal penal, está empantanada en diputados. Claro. No olvidemos que el oficialismo es primera minoría, tiene solo 2 diputados más que Todos por el Cambio, pero como bien dice el inefable Parrilli, tiene que pescar
en una pecera donde hay 22 diputados, de los cuales tiene que lograr 12 voluntades. No las ha logrado ni para esto ni tampoco para la reforma de la ley del Procurador General de la Nación. Tampoco lo lograría para una ley de amnistía, por eso ni se discute. La reforma constitucional imposible porque sí, ahí es una mayoría agravada, son los 2/3 de los miembros de cada una de las cámaras. Correcto. Por eso ni lo dice ni en un momento. Y es cierto, aunque lograsen ampliar el número de miembros de la Corte, cosa que me parece que pasaría lo mismo que con estas leyes, no lograrían los 128 diputados que necesitan en diputados, después no tendrían los 2/3 para designaciones. Claro, claro. O sea que afortunadamente esas reformas de la enmienda del 94, con todos sus defectos, sin embargo esto ha sido positivo porque sirve como una suerte de escudo. Reaseguro, ¿no? Claro que la Corte Suprema tiene en escabeche nada menos que el caso que citaba Alejandro, yo me he cansado de decirlo, hace casi 5 años que debe pronunciarse sobre un recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia por unanimidad de la Cámara Contencioso Administrativo que declara inconstitucional la ley del 2006, inspirada en Cristina Kirchner, que era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, ¿no?, que es groseramente inconstitucional. Correcto, correcto. El artículo 114 de la Constitución exige equilibrio entre los representantes, y para que se den una idea, los representantes del sector político son 7/13. ¿Dónde está el equilibrio? Claro, claro. ¿Cómo la Corte no se pronuncia? Con confirmar simplemente está claro, ese fallo sería suficiente. Y otro, coincido totalmente con Fargosi, otro sería la situación que vivimos y hubiera sido muy diferente en estos últimos años con otro contexto. Correcto. Luis Gasulla tiene una pregunta para Alejandro Fargosi. Sí, la pregunta a Fargosi es, en las últimas horas empezaron a correr rumores, yo creo que por la información que manejo, fogoneados por el entorno de Lázaro Báez, que podría ser absuelto a fin de mes. Después de haber estado detenido 4 años y medio, de haber perdido a sus empresas, ¿usted imagina un escenario en el que a Báez lo absuelvan? Y por otra parte, ¿cómo imagina la respuesta ciudadana si eso ocurre? Desgraciadamente sí me lo imagino y le explico por qué. Porque como se supo hace cosa de 2 o 3 años, el nivel de impunidad en la Argentina es del 99%. O sea, los delitos perfectos, los crímenes perfectos, para hablar como hablan en el cine, son en la Argentina del 99%, según informó el Ministerio de Justicia hace 2 o 3 años. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que el sistema judicial argentino es uno de nuestros problemas. En lugar de ser uno de los puntos de apoyo para que la democracia funcione cada vez mejor y el país progrese, es uno de los problemas. Tan es así que hoy en día podemos estar hablando de semejante disparate. O sea, que el señor Báez, después de todos estos años, como bien señalaba usted, sea absuelto por esos tecnicismos que le encantan, esos tecnicismos de mala fe. Pues son tecnicismos de mala fe, ojo con esto, que le encantan a ciertos jueces de nuestro país, con el cual lo que han logrado es lo que marcan las encuestas. Y usted me pregunta, ¿cómo reaccionaría la gente? Reaccionaría como está reaccionando hoy. Y es que si hay algo a lo que no le crees al sistema judicial. La imagen del sistema judicial no sé cuál es peor, si del sindical o del judicial, pero está por ahí. Y quiero rescatar lo positivo, porque hay algo que es muy importante en esto. ¿Se acuerdan del caso Vicentín? ¿Quién paró el intento del gobierno de Cristina Kirchner, que es lo que tenemos hoy en día? Digo, para hablar directamente, ¿quién paró el intento del gobierno de Cristina Kirchner por apropiarse de una manera aparentemente legal de Vicentín? Un juez provincial, joven, un hombre joven, que tuvo el monumental coraje de plantarse solo frente al gobierno nacional, como aquel chino, ¿se acuerdan? En la plaza de Tiananmen, que se plantó frente a un tanque. Bueno, este señor Lorenzini, al que de alguna manera todos hemos olvidado, es el epítome de lo que debe ser un juez. Un juez que no se deja asustar por el poder. Ojalá hubiera más así, ¿no? Correcto. Daniel Alberto Sassay, a quien recomendamos a su vez porque está en un sitio de YouTube muy visibilizado y muy recomendable. Le agradecemos el contacto y lo mismo Alejandro Fargosi. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien, claro, y lo que pasa en la política lo vamos a conversar antes de meternos en el bloque económico con Martín Tetaz y el tema de los Bitcoin, que es apasionante, con Hernán Lombardi, porque Hernán, el tema de la justicia ya lo hablamos, pero el tema de